Bueno, el día de hoy nos toca analizar el tema de lo que son protistas, que son organismos importantes, junto con el tema de hongos, ¿sí? Entonces, pues vamos a iniciar pues platicando un poquito de estos organismos. ¿Cuál es la situación aquí de los protistas? Bueno, pues la cuestión aquí de los protistas es que pues son, o con nosotros conocemos que son cinco reinos que deben de existir. Primero es el Monera, el Fungi, Protista, Animalia y Plantae, ¿no? Entonces, en este caso vamos a analizar lo que son los protistas, como su nombre lo indica, pro es antes, ¿sí? Protista, o su otro nombre conocido como protozoos, ¿sí? Pues refiere al término que podríamos ocuparlo como si fuera antes de los animales. Entonces, ¿por qué se ocupa esta clasificación? Porque en realidad los protistas son organismos unicelulares eucarióticos, ¿sí? Que presentan tipo de reproducción sexual y asexual, hacen fotosíntesis, algunos presentan pared celular, membrana celular, y bueno, tienen las características de todos los seres vivos. Entonces, es muy difícil poder encontrar una clasificación correcta de esos organismos. Por lo regular, estos organismos se les conoce como, dijéramos, como lo no clasificado, para que ustedes me fueran entendiendo. Hace 8 días vimos lo que eran, pues, las bacterias. Ya después analizamos lo que son los virus. Pero en esta ocasión nos toca a hablar de los protistas. Pues los protistas ya son eucariontes, tienen núcleo, membrana celular, mitocondrias, ribosomas y demás cuestiones, ¿no? Sin embargo, pues es muy importante que se analicen todas estas cuestiones, ¿no? Por eso les menciono yo, cuando hablamos de protista nos referimos a algo no clasificable, ¿sí? O sea, nos referimos a organismos antes de, ¿sí? Cuando nos referimos también a protistas, sabemos que de ahí, de estos organismos, se desprenden invertebrados, algas, se desprenden hongos. Entonces, pues digámoslo de esa manera que están un poquito de forma basal. O sea, de forma basal en la línea evolutiva, digamos, es como que, pues, ¿cómo les podría decir? Como el cuello de botella que hace que explote toda la biodiversidad que nosotros conocemos, ¿no? Los protistas, pues obviamente no son animales, plantas ni hongos, porque no tienen todas las características necesarias para ubicarlos en alguno de estos reinos. El reino protista se creó para incluir un grupo diverso de más de 200.000 organismos. Todos los protistas comparten un rasgo importante, es decir, que son eucariontes. Y recuerda que las células eucarióticas contienen organelos rodeados por membranas como todos los eucariontes. El ADN de los protistas se encuentra en un núcleo rodeado por una membrana. Es decir, son células eucariotas y que presentan distintas características, pues, diversas, ¿no? Que nos van a permitir poder irlos clasificando. En este caso, en la imagen que ponemos aquí, estamos viendo a un dinoflagelado, causantes de la marea roja, que son organismos protistas, ¿sí? Aquí los invito a que ustedes empiecen pues empecemos a evocar que, pues a lo mejor si no tenemos muchísimas cuestiones o algunas, pues digámoslo así, nociones en la biología, que no recunda la situación en de que nosotros si hablamos de cuestiones biológicas, pues nada más vamos a hablar de plantas y animales, ¿no? Sí, claro, pues elefantes, chivos, borregos, gatos, conejos, leones, árboles, plantas, etcétera, sí. Pero cuando nos referimos a protistas es este gran grupo de organismos que son microscópicos en su mayoría y que no los podemos ver a simple vista. Estos organismos son también muy parecidos a quién, son parecidos pues también a las bacterias por ser microscópicos, ¿sale? Entonces, por eso es que no los podemos nosotros englobar directamente en un filo, digamos, bueno, pues todos los protistas son hongos, no, no, pues no, no se puede, o todos los protistas son plantas, o todos los protistas son animales, porque presentan características de diversos grupos de animales, ¿no? Diversos grupos de seres vivos. Aunque la estructura celular de los protistas se asemeja a la de otros eucariontes, existen diferencias notables en sus métodos de reproducción. Algunos se reproducen de manera asexual por mitosis, mientras que otros intercambian material genético durante la meiosis.
Entonces, pues bueno, aquí tenemos el asunto que es distinto, ¿no? Unos pueden reproducirse de manera sexual, otros pueden reproducirse de manera sexual, se reproducen por medio de mitosis. Entonces, pues si nos empezamos a ahondar en estas situaciones, pues seguimos analizando de que los protistas siguen teniendo características pues vestigiales pues de todos los organismos, ¿no? Entonces, pues es sumamente importante que nosotros analicemos esta parte, ¿no? De lo que son protistas. Aquí tenemos la imagen de un ciliado. Se llaman ciliados porque si ustedes pueden ver aquí tienen unos pelitos microscópicos que se alcanzan a ver justamente aquí. ¿Sí? Tienen vacuolas digestivas y tienen un orificio de entrada de alimento. Es por decirlo así, una vacuola digestiva, pues que va a permitir la digestión. Entonces, recordemos, los protistas son unicelulares y se diferencian porque van a tener métodos de reproducción, pues, no convencionales a los que tienen los organismos, pues obviamente animales, ¿no? O sea, ya los macroscópicos. Y que pues su reproducción es muy especial. La clasificación de los protistas. ¿Cuál es la clasificación de estos organismos? Bueno, pues como son un grupo tan diversos, algunos científicos catalogan a los protistas según la manera en la que obtienen nutrientes. Así, los protistas se clasifican en tres grupos: protista tipo animal, protista tipo planta y protista tipo hongo. Por eso les decía yo o les comento que son unidades basales evolutivas que dan este boom o que dan esta explosión, digámoslo de esta manera, a pues los organismos, ¿no? Cómo se reproducen, cómo son. Y pues les decía yo iniciando la charla, no podemos clasificar a un grupo de organismos directos, no podemos decir, pues son protistas y son familia de los hongos, ¿no? O sea, hay que hacer muchos estudios, entre ellos pues obviamente también sabiendo cuál es su alimentación, dónde viven y demás cuestiones. Y entonces vamos a ir analizando a cada uno de estos que se clasifican en protistas tipo planta y protistas tipo hongo, ¿sale? Bueno, tipos de protistas. Hay muchos: dinoflagelados, sarcodinios, ciliados, ameboideos, o sea, hay un sinfín. Como bien lo mencionábamos al inicio de la sesión, hablábamos que existían cerca de 200.000 especies de ciliados reconocidos, aunque pueden existir más. Cuando hablamos de una aproximación al número de especies, pues solamente nos estamos refiriendo a que existen muy, pero muy pocos, ¿no? En este caso, la ameba es un ejemplo de protista, ¿sí? Tipo animal o protozoario unicelular. Los protozoarios son heterótrofos y generalmente ingieren bacterias, algas u otros protozoarios. ¿Quién es la amiba? Justamente esta que ustedes pueden observar de color amarillo, ¿vale? Son amibas. Entonces, son heterótrofos, ¿sí? Se alimentan de bacterias u otros protistas. A los protistas tipo planta se les llama comúnmente algas y algunas algas son microscópicas. Las algas unicelulares, ¿sí? Micromonas, miden aproximadamente de 10 a 6 milímetros de diámetro y otros tipos de algas son pluricelulares y bastantes grandes. Entonces, pues obviamente reconocemos que estos protistas tipo planta, pues van a realizar fotosíntesis, ¿no? Son microscópicas y a su vez también pueden formar colonias macroscópicas, ¿no? Entonces es muy importante que atendamos esta situación. Y por otro lado tenemos a los protistas tipo hongo, que se asemejan a los hongos porque absorben sus nutrientes de otros organismos. O estos organismos no se clasifican como hongos porque los protistas tipo hongo contienen centriolos, organelos pequeños y cilíndricos que participan en la mitosis y que generalmente se encuentran en las células de los hongos. Los hongos y los protistas tipo hongo también difieren en la composición de sus paredes celulares. Entonces, dentro de este grupo tan grande de animales, pues sí, pues podemos mencionarlo así o podemos clasificarlo así, pues son de dulce de chile y de manteca y que aquí
Desafortunadamente, cuando hablamos de cuestiones biológicas, pues aquí no hay excepción a la regla. Entonces podemos entender que vamos a encontrar muchísimas especies que van a tener características específicas y que las van a compartir con otros organismos, pero pues como diría el dicho, pues ahora sí que depende de la especie, ¿sí? Porque imagínense, yo me puedo cerrar, ¿sí? Y mencionar, bueno, yo voy a hablar de hongos, ¿no? Perfecto. Yo sé que los hongos son descomponedores, tienen carbohidratos en su pared celular y ya. Lo podríamos decir de manera general. Pero ¿qué creen? Hay hongos que hacen fotosíntesis. Entonces, ¡pum! Ahí se nos cae la regla, ¿no? Entonces, la biología es la ciencia que menos reglas tiene. Incluso ni siquiera teorías. Y teorías conozco muy pocas. Perdón, incluso no hay leyes. Las que sí hay un montón de teorías que pues se han demostrado, pero que es una ciencia que constantemente está cambiando. Y dentro de los protistas, bueno, pues ni se diga, ¿no? Es un mar de contradicciones y es un mar de características específicas de organismos. Los protistas tipo animal, los protistas tipo planta y los protistas tipo hongo, ¿no? Entonces, por eso les digo que son ese cuello de botella que florece, sí, digámoslo de esta manera, a toda la gran diversidad, incluso hasta nosotros, ¿no? Porque pues de ahí venimos, ¿no? Evolutivamente hablando. Pero pues estos organismos encontraron las condiciones necesarias y pues adecuadas para poder sobrevivir en el ambiente del agua y pues ahí se quedaron, ¿no? Bueno, se los digo, protistas de tipo animal. Tenemos a los protozoarios. ¿Quiénes son? El grupo son ciliados, amebas, apicomplejos y zooflagelados. El ejemplo, una amiba, como ustedes lo pueden ver en la imagen, justamente aquí. Luego, características distintivas. Se consideran tipo animal porque consumen otros organismos como alimento. Algunos son parásitos, ¿vale? Tenemos a los protistas tipo planta, que en ellos están las eulenofitas, diatomeas, dinoflagelados, algas verdes, algas rojas, algas pardas, algas verde amarillas y algas pardo doradas. En este caso, la imagen que ustedes están viendo es una alga, pues obviamente clorofítica, verde, ¿sí? Y se consideran, o sus características distintivas, que se consideran tipo planta porque elaboran su propio alimento a través de la fotosíntesis, es decir, son autótrofos, y algunos consumen otros organismos o son parásitos cuando no hay luz disponible para la fotosíntesis. Y del otro lado, sí, a los protistas tipo hongo, que son mohos mucilaginosos, mohos acuáticos y milirius vellosos. El moho acuático, pues ahí ustedes lo pueden ver, se consideran tipo hongo porque se alimentan de materia orgánica en descomposición, absorben nutrientes a través de sus paredes celulares y algunos mohos mucilaginosos consumen otros organismos y unos cuantos mohos mucilaginosos pues también son parásitos. ¿Cuáles son los hábitats? Bueno, pues los protistas típicamente se encuentran en un medio ambiente húmedo o acuáticos como hojas en descomposición, húmedos en estanques, arroyos y océanos. Los protistas también viven en relaciones simbióticas. Las microesporidias son protozoarios microscópicos que causan enfermedades en los insectos. Algunas especies de microesporidias pueden servir como insecticidas. Nuevas tecnologías podrían permitir el uso de las microesporidias para controlar, insectos que destruyen las cosechas. Entonces, cuando hablamos de los hábitats, pues son, pues multifacéticos, ¿no? Ojo, por lo regular, porque ya les decía que aquí no podemos hablar de reglas, por lo regular, todos los protistas los vamos a encontrar en el agua. Suelo húmedo, estanques, arroyos, océanos, siempre ligados al agua. Y que bueno, nuevas tecnologías pueden sacar provecho de estos organismos, pues obviamente para poderles pues dar importancia de uso a estos organismos, ¿no? Por ejemplo, un protista beneficioso vive en el pelo del perezoso. Un perezoso es un mamífero grande, de movimientos lentos, que vive en las ramas más altas de los árboles en los bosques húmedos tropicales y pasa la mayor parte de su vida colgando boca abajo. Las algas verdes permiten que el perezoso de color marrón se camufle con los ojos del árbol. Entonces, pues les decía yo, ¿no? Esa es la regla que están en el mar, ríos, lagos, océanos, pero aquí, en el pelo del perezoso, que es un organismo que ustedes están viendo aquí en pantalla, pues
es una asociación simbiótica la que tiene el perezoso, ¿sí? Con estos protistas, que es un tipo pues de algas, ¿sí? De verdes que viven en las hojas de algunos árboles. ¿Qué protección le dan? Pues obviamente puede inhibir o el crecimiento de algunos parásitos para estos animales, ¿no? Para el perezoso. Entonces, pues también es mucho, pero muy importante. Pues bueno, aquí viene el meollo del asunto. ¿De dónde vienen? Es el problema. Bueno, recuerda que la teoría de la endosimbiosis propuesta por Lynn Margulis es una de las que más nos acerca para poder entender la teoría de estos organismos, ¿no? Esta teoría sugiere que los eucariontes, incluidos los protistas, se formaron cuando un procarionte grande envolvió a un procarionte más pequeño. Los dos organismos vivieron simbióticamente hasta que con el tiempo evolucionaron y se convirtieron en un organismo más desarrollado. Para poder ilustrar la teoría de la endosimbiosis, pues aquí tenemos un organismo que era un proprotista o algo antes de un protista y que precisamente este protista engulló a otros organismos o a otras células. Eso es lo que dice la teoría de la endosimbiosis. ¿Y qué se supone? Que en lugar de que el protista digiriera a esa célula, pues obviamente la célula encontró un lugar pues, donde se podía albergar y podía obtener nutrientes y protección del mismo organismo. Y entonces este pseudoorganismo le proporcionaba a su hospedero, que en este caso sería pues el protista, pues algunas sustancias elementales o indispensables para poder sobrevivir. Algunos científicos piensan que las mitocondrias y los cloroplastos que se encuentran en algunos eucariontes, incluidos los protistas, fueron alguna vez organismos individuales y que los protistas pudieron haber sido los primeros eucariontes en aparecer hace miles de millones de años. Entonces, pues obviamente los protistas no son los únicos, sino que pues obviamente también hay organismos que son relevantes, ¿sí? Y que se han ido identificando y que se han ido pues obviamente pues mostrando y procesando a lo largo de los millones de años, ¿no? Entonces recordemos que los organismos que veíamos en otras ocasiones, o hemos explicado en otras ocasiones, pues han sido las bacterias, que estas se dividen en eubacterias y también hay arqueas y que las arqueas son antiguas y que son un linaje más parecido a los eucariontes y bla, bla, bla. Pero sin embargo, el origen de los protistas pues queda totalmente explicado con la teoría de la endosimbiosis propuesta por Lynn Margulis, ¿no? En la cual, como lo decía en las diapositivas anteriores, un organismo comía, succionaba, ingresaba, metía, ¿sí? Dentro de su citoplasma de la membrana celular y en lugar de que lo digirieran, ¿sí? Pues les hacía un favor, ¿no? Entonces, más o menos para que ustedes me vayan entendiendo qué es esto, hagan de cuenta que si ustedes fueran unos protistas de hace 3.500 millones de años, andan bien hambrientos y por ahí se encuentran una torta de tamal, ¿no? Entonces se comen la torta de tamal, pero ¿qué creen? Esa torta de tamal tiene vida y en lugar de que ustedes la digieran en su estómago, ¿qué creen? La torta de tamal encuentra un lugar acogedor, agradable, en la que puede sobrevivir. Entonces dice la torta de tamal, ah, ¿saben qué? Pues entonces le voy a proporcionar a esta persona que me abrió su estómago, digámoslo así, pues la energía necesaria para poder sobrevivir. Y yo solamente voy a ocupar unas pequeñas sustancias para poder alimentarme. Y eso pasó durante millones y millones de años, lo que propició una coevolución entre algunos organismos unicelulares, en este caso si hablamos de protistas, pues fueron las mitocondrias, los cloroplastos y que se fueron ensamblando dentro de estos organismos y que a la larga proporcionaron todas estas ventajas evolutivas a los seres vivos protistas. Bueno, vamos a entrar a analizar algunos de estos grupos, ¿no? En este caso hablamos de los cilioforados o los cilioforas protistas de tipo animal. Bueno, los cilióforas, su nombre lo dice, ciliados, es decir, que tienen cilios. Los cilios son estas estructuras que ustedes pueden observar aquí. Fíjense, estos son los cilios. Todas estas estructuras son los cilios. Y los miembros del grupo o del filio ciliófora o cilioforados, también llamados ciliados, son protistas tipo animal que tienen numerosas proyecciones cortas en forma de vellos. Recuerda que algunos organismos unicelulares usan cilios para impulsarse por el agua y para introducir partículas de alimento en la célula. Algunos ciliados tienen la membrana plasmática totalmente cubierta por cilios
mientras que otros tienen grupos de cilios que cubren partes de su membrana. Entonces, los cilios son proyecciones cortas en forma de vellos, como lo pueden ver ustedes en la imagen, y que les va a conferir, pues obviamente, la capacidad de poder moverse en el agua o en el ambiente donde se están desarrollando, y por supuesto también pueden servir, pues obviamente, como sustancias que, bueno, o estructuras que pueden permitir el anclaje, ¿sí? Algunos lados o algunas cuestiones en específico, pero pues bueno, eso ya depende de cada organismo. Tenemos otro tipo de organismos que son protozoarios igual de tipo animal, que son los cilioforados, ¿sí? O cilióforos. Vuelvo a repetir, por qué son conocidos como cilióforos o cilioforados? Pues porque tienen estas estructuras, miren. Tienen estas estructuras como microvellosidades que le van a permitir el poder ingerir a sus alimentos. Aquí podemos ver otros protistas que están aquí flotando, otra materia orgánica en descomposición, y de eso se alimentan estos organismos, ¿no? Hay más de 7.000 especies de ciliados, abundan en la mayoría de los ambientes acuáticos, océanos, lagos y ríos, y también se encuentran en el lodo, y se estima que en un metro cuadrado, ¿sí? Pues pueden encontrar hasta 20 millones de ciliados, en un metro cuadrado, pues obviamente de agua, ¿no? Pueden encontrar hasta 20 millones de ciliados. Todo depende del organismo que estemos hablando. Entonces, dentro de los protistas están los protistas de tipo animal, llamados ciliófora, como ustedes los están viendo aquí en la pantalla, y que pues son organismos de suma relevancia para los organismos. Estos ciliados tienen una boca externa grande, aquí se puede ver, en donde constantemente hagan de cuenta que estos cilios se están moviendo así como en chinitos. Y entonces toda la materia orgánica que consumen se ingresa y se digiere para que puedan reproducirse. Después tenemos a los paramecios. El paramecio es un protozoario unicelular y está rodeada por una capa membranosa llamada película. Directamente debajo de la película hay una capa de citoplasma llamada ectoplasma. Incrustados en el ectoplasma se encuentran los tricocistos, que son cuerpos cilíndricos y alargados que pueden descargar una estructura similar a una púa. No se conoce bien la función de los tricocistos, pero obviamente podrían servir como de defensa o como una reacción a una lesión, como dispositivo de anclaje para capturar sus presas. Entonces, bueno, podríamos decir que los tricocistos están dentro de esta célula o dentro de este organismo. Y fíjense, este organismo también va a tener una boca que va a asimilar a una vacuola digestiva y va a comer a otros protistas unicelulares. ¿Ya vieron? Estas son algas verdes, ¿sí? Que los están aumentando 2000 veces su tamaño para que ustedes lo puedan observar. Entonces tenemos aquí un paramecio de la especie Paramecium bursaria. ¿Por qué bursaria? Porque tienen bolsas que les van a proporcionar el alimento y pues obviamente proporciona un hogar para las algas verdes que entran al paramecio durante el proceso de alimentación, pero estas algas no son digeridas, sin embargo, les proporcionan los alimentos necesarios para que el protista pueda, pues obviamente, sobrevivir, ¿vale? Y realizar todas sus cuestiones, pues, metabólicas esenciales. Dentro de los protistas también animales, seguimos con los paramecios, pues tienen unas estructuras llamados cilios, ¿sale? Los usan los ciliados para el movimiento y la alimentación. Les digo que se mueven como unos ventiladores. Los cilios cubren completamente al organismo, incluyendo la cavidad oral. Los cilios que cubren la pared de la cavidad oral guían al alimento principalmente bacterias y después el alimento es envuelto en una vacuola alimentaria, ¿vale? Dentro de esta vacuola alimentaria, como ya se los mencionaba, aquí les decía que existía un canal oral o una invaginación dentro del propio protista que le permite alimentarse de diferentes organismos o materia orgánica en descomposición. Dentro de esta cavidad oral va a existir una faringe y por supuesto por dentro de, digámoslo así, del citoplasma encontraremos
enzimas que van a permitir descomponer el alimento en nutrientes y así se pueda difundir hacia el citoplasma del paramecio. Posteriormente a la digestión, los productos de desecho del paramecio se excretan por el poro anal, ¿sí? Dependiendo en esta parte o en esta estructura, el poro anal se puede encontrar de este lado o de este lado y que va a servir como una estructura de liberación, una estructura de pérdida, ¿sí? De todo ese material orgánico en descomposición que una vez ya el ciliado, en este caso, bueno, ciliados, paramecios de todos o protistas de tipo animal, van a desechar después de haber realizado su alimentación. Las vacuolas contráctiles recolectan el exceso de agua del citoplasma y lo expulsan de la célula. Cuando hay muchísima agua, porque sabemos que son de cuestiones acuáticas, pues estos organismos, ¿qué van a hacer? Pues obviamente van a ¿qué? A liberar, ¿sale? Van a liberar este exceso de agua, lo cual les va a permitir, pues obviamente, que se puedan expulsar todas estas cuestiones. El agua expulsada puede contener productos de desecho, que es otra forma en que los paramecios excretan desechos. Estos frecuentemente tienen 2 o 3 vacuolas contráctiles, que les permiten mantener la homeostasis de la célula. En este caso, sí, un paramecio, como ustedes saben que son de cuestiones acuáticas, no puede estar toda la vida, pues imagínense, si ellos están ingiriendo el alimento y su medio acuático es el agua, pues imagínense, estas cositas que hacen así como chinitos ingresan agua. Entonces, desafortunadamente, si no tuviera estas vacuolas contráctiles, pues estallaría, ¿vale? Entonces, pues es muy importante que estas vacuolas puedan expulsar, ¿sí? Esta cantidad de agua exagerada que puede llegar a introducirse en el organismo precisamente por su alimentación. Y bueno, todo esto, ¿cómo es que se reproducen de manera general los ciliados? Bueno, los ciliados se reproducen asexualmente, generalmente por fisión binaria. Durante este proceso, el macronúcleo se alarga y se divide en lugar de experimentar mitosis. Este es el macronúcleo, como ustedes lo pueden observar, se parte, se divide y entonces de uno salen dos, ¿sí? Es decir, este se parte, digámoslo así, a la mitad, ¿sale? Este paramecio se divide el macronúcleo, ¿sí? Se parte a la mitad y este se va para acá y este se va por allá y de ahí salen más ciliados. Cuando se empiezan a reproducir estos organismos, los ciliados, hagan de cuenta que en el microscopio se empiezan a ver como si estuvieran dos pegados, como si fueran dos bolillitos pegados, pero hagan de cuenta que giran como si fueran hélices de helicóptero, se ven así dando unas vueltas bien fuertes, precisamente para lograr esa liberación o para provocar esa, ¿cómo les podría decir? Esa explosión o esa liberación de esos dos, ¿no? La mayoría de los ciliados mantienen la variabilidad genética mediante la conjugación y es un proceso sexual en el cual se intercambia la información genética. La conjugación se considera un proceso sexual, pero no se considera una reproducción sexual porque no se forman nuevos organismos, pero se transfieren información entre uno y otro. Esta es la cuestión aquí. Entonces, pues eso es muy importante que ustedes lo entiendan. Vamos a ver otro tipo de protistas. Estos son sarcodinios, así se conocen, ¿no? También llamados sarcodinias, son protistas de tipo animal que usan pseudópodos para alimentarse y moverse. Un pseudópodo es una extensión temporal del citoplasma. Existen extensiones que rodean y envuelven un organismo más pequeño y forman así una vacuola alimentaria. Se secretan enzimas digestivas que descomponen el organismo capturado. Entonces, estos sarcodinios para los cuates, para ustedes, los pueden conocer mejor como amibas. En toda nuestra historia de vida, en algún momento nos han dicho, oye, ¿sabes qué? Vete a desparasitar porque tienes amibas. ¿Qué es lo que ustedes tienen? Precisamente a estos organismos. Las amibas no tienen una estructura celular, digámoslo así, propuesta o dicha. Pueden ser irregulares, pero una de las características más importantes de los sarcodinios es que van a presentar un pseudópodo, que es una extensión temporal del citoplasma.
Este seudópodo les va a realizar, eh, pues les va a ayudar a realizar muchísimas cuestiones, ¿no? Pueden formar una vacuola alimentaria, pueden descomponer pues, la materia orgánica en descomposición, otros protistas que se hayan comido, pues ahí se los ejecutan. Bueno, realizan muchísimas funciones, ¿no? Incluso el movimiento de estos organismos no es regular, es irregular. Hagan de cuenta que alguien ha visto la película de Venom, yo creo que sí, ¿no? En su vida ya vieron Venom 1 y Venom 2, pues hagan de cuenta que es esta cosa negra, ¿no? Así se mueven en el agua, para que ustedes lo entiendan, ¿vale? Algunos arcodinios más estudiados se encuentran en el género Amiba. Se los estoy mostrando aquí. ¿Sale? La mayoría de las amibas habitan en aguas saladas, aunque algunas especies de agua dulce pues viven en arroyos, en los fondos lodosos de los estanques y en zonas húmedas de musgo y hojas. Algunas amibas son parásitos que viven dentro de un animal huésped. Recuerden que las amibas por lo regular son organismos parasitarios porque necesitan vivir dentro de otro organismo hospedador que les proporcione las eh, pues cuestiones necesarias de alimentación, protección y lugar para poder reproducirse así como alimentarse, ¿no? Viven en arroyos, en estanques, en fondos lodosos, en humedales, en musgos, en hojas. Entonces, por ahí cuando andamos agarrando cosas sucias, pues si nos llevamos a la boca las manos y no las tenemos pues con la suficiente, digámoslo así, pues limpieza, pues nos podemos dar cuenta que pues puede llegar a producir pues una infección por amibiasis. En este caso son estos organismos de forma irregular. En este caso estamos viendo un sarcodinio del grupo de las amibas, que pues bueno, en este caso se está alimentando de algunos otros protistas, ¿sale? Los otros protistas, que en este caso que estamos viendo aquí, lo más seguro es que estas sean algas. Aquí tienen sus pseudópodos, al de estilo Venom, ¿sí? Y estas van a ser sus vacuolas que les van a permitir liberar la cantidad de agua exagerada que se pueden encontrar en estos organismos. Y bueno, aquí tenemos una estructura general de los paramecios. Son organismos unicelulares con organelos rodeados por membranas y experimentan un proceso llamado conjugación, en el que un par de paramecios intercambian información genética, como se muestra en el diagrama en la parte inferior de esta presentación. Aquí tenemos ya la estructura más especializada y con más pues, lugares para que ustedes analicen cómo están estos organismos. Tienen una película, tienen sus cilios, la cavidad oral, la citofaringe, el ectoplasma o el citoplasma rígido, el endoplasma o citoplasma fluido, los tricocistos, el macronúcleo, ¿sí? Vacuolas alimentarias digestivas, vacuola contráctil, poro anal. Les dije que estaba por aquí. ¿Se acuerdan? En la otra diapositiva les dije que este era donde van a estar estas vacuolas alimentarias que las van a ingerir, van a utilizar las enzimas y después estas van a recorrer así, esto así, chun, 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 y saldrán disparadas hacia el espacio extracelular acuático donde se encuentran estos organismos, ¿no? ¿Cuál es la conjugación A? Bueno, en primer paso se juntan, ¿no? Existe un procedimiento de meiosis, de división celular. Después el macronúcleo se divide, fíjense, se desintegra, ¿sí? Posteriormente, este macronúcleo empieza a tener un intercambio de información genética entre la parte que se va a, digámoslo así, a reproducir. Se separan las células, se desintegran los macronúcleos y entonces ahora sí, ya se formaron nuevos macronúcleos y se forman paramecios genéticamente idénticos porque pues bueno, la conjugación es casi casi una clonación, ¿vale? Continuamos. ¿Cuál es la reproducción de las amibas? Bueno, las amibas se reproducen asexualmente por lo general. Una célula parental se divide en dos descendientes idénticas y durante condiciones ambientales hostiles, algunas amibas se convierten en quistes que les ayudan a sobrevivir hasta que mejoren las condiciones ambientales y sea más probable su supervivencia. Las amibas abusados, en este caso hablamos de los sarcodinios, se reproducirán de manera asexual por medio de este proceso, ¿no? El cual va a dar, pues,
a dos células idénticas, ¿no? Pero pues que al fin y al cabo es una estrategia reproductiva que han utilizado durante miles de años y ha sido, pues, factible. Ahora vamos a hablar un poquito de los algas o de las algas, sí, que son protistas tipo planta, pero no estamos diciendo que los protistas son plantas, ni aquí ni en China, ¿no? Pero pues comparten muchas características con el clado de Plantae, ¿no? El grupo de Plantae. En este caso, las algas difieren de las plantas porque no tienen raíces, esto es evidente, hojas u otras estructuras típicas de las plantas. Los pigmentos de las algas que absorben la luz se encuentran en los cloroplastos y en muchas algas. El pigmento principal es la clorofila, el mismo pigmento que le da a las plantas su color verde característico. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una alga clorofítica, ¿sí? Que pues son verdes, que tienen pigmentos fotosintéticos y que van a necesitar, perdón, alimentarse obviamente de las cuestiones fotosintéticas, obviamente se va a necesitar alimentar de a partir de la luz solar para convertirla en energía química y así sobrevivir. Algunos otros organismos que tienen características así especiales, un poquito parecidas a las plantas, pues son las diatomeas, ¿no? Estos organismos son muy específicos, ¿no? Porque van a tener características muy peculiares y formas muy extravagantes, como las que pueden ustedes ver, por supuesto, en la imagen, ¿no? Es importante recalcar, ¿sí? Que las diatomeas son autótrofos fotosintéticos, ¿sale? Producen su propio alimento por fotosíntesis mediante la clorofila y unos pigmentos secundarios llamados carotenoides, que proporcionan a las diatomeas su color amarillo dorado. Las diatomeas almacenan su alimento en forma de aceite en lugar de carbohidratos. Y el aceite no solo convierte a las diatomeas en un alimento nutritivo para muchos animales marinos, sino que también les proporciona flotabilidad, ¿vale? Las diatomeas, por lo regular, se reproducen de manera asexual, ¿sale? Sí, cuando se reproducen de manera asexual ocurre cuando una de las mitades separadas forma una nueva mitad que encaja dentro de la antigua. Este proceso produce diatomeas cada vez más pequeñas. Cuando la diatomea alcanza aproximadamente la cuarta parte de su tamaño original, sucede la reproducción sexual, ¿sale? En la cual existen gametos masculinos y femeninos, ¿sí? Y que se desarrollarán posteriormente para dar lugar a una nueva diatomea. Cuando se reproducen de manera sexual, digamos lo que hacen por mitades o por bipartición, en la cual, fíjense, esta mitad se dobla, se sale y agarras y se hace una cuarta parte. Y luego esta se hace más chiquita y más chiquita. Cuando llegan a un tamaño sumamente chiquito, entonces ahora sí liberan gametos tanto masculinos como femeninos, se fecundan, entra el cigoto y sale una nueva diatomea. Así es la reproducción de estos organismos. Hablamos también de los dinoflagelados. Muchos miembros de este filo son unicelulares. Son algas tipo planta también, igual protistas tipo planta, llamados dinoflagelados. Muchos miembros de este filo son unicelulares y tienen dos flagelos en ángulo recto entre sí. Cuando sacuden sus flagelos, producen un movimiento giratorio que hace que los dinoflagelados giren al desplazarse. Es como si girara un helicóptero, ¿sí? Y se desplazan por el agua. Algunos miembros de este grupo tienen paredes celulares formadas de placas gruesas de celulosa que parecen cascos o armaduras. Aquí en esta imagen podemos observar que hay un dinoflagelado. ¿Por qué se llaman dinoflagelados? Precisamente porque tienen uno y tienen dos flagelos o hasta tres, ¿sí? Que les va a permitir moverse como helicóptero y poder desplazarse en el medio acuático. Otros dinoflagelados tienen características de ser bioluminiscentes, lo cual significa que emiten luz. Como viven en el agua, al momento de que entran en contacto con una superficie sólida, se estrellan y digamos, este movimiento se observa en las playas,
Sí, son lugares muy bonitos donde se puede llegar a observar esta cuestión de características, pues obviamente, luminiscentes producidas por estos organismos. Los dinoflagelados varían en la forma de obtener sus nutrientes. Algunos son autótrofos fotosintéticos y otros son heterótrofos, es decir, que se pueden alimentar de materia orgánica en descomposición, pero a su vez también pueden realizar fotosíntesis. Algunos dinoflagelados heterótrofos pueden ser carnívoros, parásitos o mutualistas, y los dinoflagelados mutualistas se relacionan con organismos como las medusas, los moluscos y los corales. ¿Qué causan los dinoflagelados? Los dinoflagelados causan una situación llamada marea roja. Algunos dinoflagelados tienen pigmentos rojos fotosintéticos y cuando crecen de modo explosivo tiñen el océano de rojo. Este fenómeno se llama marea roja y las mareas rojas pueden ser una seria amenaza para los seres humanos porque algunas especies de dinoflagelados producen una neurotoxina potencialmente letal. Estas toxinas afectan principalmente a las personas al comer mariscos. Raramente se ve esta cuestión, ¿eh? Muy raramente se ve esto, pero sin embargo sí puede llegar a suceder, ¿no? Estas toxinas afectan principalmente a las personas al comer mariscos y los mariscos que se alimentan por filtración de partículas ingieren a los dinoflagelados produciendo esta toxicidad. Entonces, cuando nosotros ingerimos mariscos, pues obviamente por ahí viene el problema de que nos podemos llegar a intoxicar precisamente por las características de estos animalitos. Después tenemos a los eulenofitos. La mayoría de los eulenofitos o las eulenas, ¿sí?, habitan en aguas dulces poco profundas, aunque algunos viven también en aguas saladas. Es difícil aclarar a los eulenofitos o clasificar porque tienen características de animales y de plantas. Ahí está el asunto. La mayoría de los eulenofitos contienen cloroplastos y realizan fotosíntesis, lo cual es una característica de las plantas, pero no tienen pared celular. Ahí viene el problema, ¿no? Los eulenofitos también pueden ser heterótrofos, ¿sí? Abusados con esta situación. Entonces, la mayoría de los eulenofitos van a vivir en aguas saladas, aunque también pueden vivir en aguas dulces. No se tiene la facilidad de clasificar como animales y plantas porque tienen movimiento. Entonces, pues nosotros no hemos visto ninguna planta que posea movimiento y a ningún animal que tenga cloroplastos y a su vez pues tienen cloroplastos, tienen movimiento, tienen núcleo, tienen mitocondrias. Pero imagínense cómo es el asunto, que tienen mitocondrias y tienen flagelos, o sea, por eso son no muy fáciles de poder clasificar. Por lo general, realizan fotosíntesis, y pues es una característica que se parece a la de las plantas, ¿no? Los eulenofitos también pueden ser heterótrofos, es decir, que se van a alimentar también, pueden cazar alimento o comer materia orgánica en descomposición, comer a bacterias o comer otros protistas y por eso también son clasificados como heterótrofos, ¿vale? Cuando hablamos de los de las algas, ¿sí? Siguen siendo protistas. Pues en este caso tenemos que las algas pardas, ¿sí?, son miembros del filo Phaeophyta, sino porque no son feas, sino que pues así se pronuncia, ¿no? Y son algunas algas de tipo planta pluricelulares más grandes. Estas algas obtienen su color pardo de un pigmento carotenoide secundario llamada fucoxantín. La mayoría de las 1500 especies de algas pardas viven a lo largo de las costas rocosas de áreas frías en el mundo. ¿Cómo vamos a conocer o cómo vamos a saber que son algas pardas o también llamadas feofitas? Bueno, pues estas van a tener la característica de ser de color café, ¿sí? Eh, Estas algas son comunes también o son conocidas también, como ustedes han escuchado que en las playas, ahorita en esos últimos tiempos, ha caído el famosísimo sargazo. Pues el sargazo precisamente son de estas cuestiones, no son algas pardas. Con respecto a las algas verdes, pues bueno, es un grupo que incluye aproximadamente a 7000 especies. Las algas verdes o clorofitas, también así se conocen, ¿sí? Contienen clorofita como pigmento primario fotosintético, lo que da a ambos grupos el color verde. Las algas verdes y las células vegetales tienen pared celular
y ambos grupos almacenan su alimento como carbohidratos. La mayoría de las especies de algas verdes habitan en aguas dulces, pero también en aguas saladas. Y solamente el 10% son de especies marinas. Cuando nosotros vamos a algún riachuelo o algún lago y vemos ahí algunas cositas de color verde, pues nosotros nos damos cuenta que son algas. Las algas verdes también habitan en suelos húmedos y algunos troncos de los árboles y la nieve, es decir, son cosmopolitas, ¿no? Pueden habitar en diferentes lugares. Esta característica de los protistas o algas verdes tipo planta es que pueden realizar también fotosíntesis abusados. Estas no son heterótrofas, no pueden producir su propio alimento y también tienen un tipo de reproducción asexual. Lo que ustedes están viendo en la imagen, pues es un grupo de algas verdes que están pues debajo de un lecho marino o acuático, salubre o dulce. El otro tipo de plantas son las algas rojas, también conocidas como rodofitas. Son obviamente tanto las feofitas, las clorofitas y las rodofitas, en este caso las rojas, son pluricelulares y estos organismos contienen pigmentos fotosintéticos rojos llamados ficobilinas, que les dan ese color. Estos pigmentos permiten al alga roja absorber la luz verde, violeta y azul que penetra el agua a una profundidad de 100 metros o más. Esto permite a las algas rojas vivir y fotosintetizar en aguas más profundas que otras algas. Entonces, estos pigmentos rojos, ¿sí? Les permite absorber, digamos, más cantidad de luz solar, lo cual les permite vivir a mayor profundidad. Digamos que si hablamos en tipos de profundidades, las clorofitas se encuentran de más o menos a una superficie de los 0 metros sobre el nivel del mar hasta los 20 metros bajo el nivel del mar. Si hablamos de las feofitas, que en este caso son las algas pardas, pues podemos hablar que se encuentran desde los 7 metros bajo el nivel del mar hasta los 20 metros bajo el nivel del mar, ¿no? Y estas algas rojas, gracias a estos pigmentos de color rojo, les permite poder sobrevivir a 100 metros de profundidad o más, ¿sale? Y bueno, aquí tenemos una tabla que habla acerca de las algas rojas, ¿sale? Tenemos que es una especie de alga roja, por ejemplo, la pórfira, llamada nori, se seca y se presiona para formar láminas que se usan en sopas de salsa, de sushi y condimentos. De algunas especies de algas rojas se obtienen agar y carrágenos, sustancias que se usan en la preparación de geles y cultivos para uso científico. El agar también se utiliza en rellenos de pasteles, para preservar carne y pescados enlatados. Y los carragenanos, ¿sí? Sirven para espesar y estabilizar pudines, jarabes y champús. Entonces, pues bueno, el uso, ¿sí? De las algas, pues es muchísimo, y de las algas rojas más. Tenemos las algas pardas. En este caso, las algas pardas se usan para estabilizar productos como jarabes, helados y pinturas. El género Laminaria se cultiva y se come con carnes, pescados y en sopas, ¿no? Las algas verdes de la especie o del género Monostroma y Ulva, también llamados lechugas de mar, pues se comen en ensaladas, sopas, encurtidos y en platos con carne o pescado. En este caso, las diatomeas se usan como material filtrante para procesos como la producción de bebidas, sustancias químicas, aceites industriales, aceites para cocinar, azúcares, suministros de agua y la separación de desechos. También se utiliza como abrasivos. Cabe mencionar que dentro de las sustancias químicas se utiliza también como predecesor o se utiliza para producir agares para la o el cultivo de las bacterias. Por otro lado, vamos con los protistas de tipo hongo, que son protistas de tipo hongos o mos mucilaginosos. Los hongos y los mos mucilaginosos usan esporas para poder reproducirse, tanto de manera sexual como de manera asexual. Los mos mucilaginosos, como los hongos, se alimentan de materia orgánica en descomposición y absorben nutrientes a través de sus paredes celulares.
Sin embargo, los hongos y los mohos mucilaginosos difieren en la composición de sus paredes, obviamente celulares. Las paredes celulares de los hongos se componen de una sustancia llamada quitina. Es lo que yo les decía aquí. También la quitina está presente en algunos artrópodos. La quitina también está presente en células vegetales. Entonces, por eso es que vuelvo a repetir que los protistas son considerados como organismos difíciles de clasificar. Y por eso existen estos mos mucilaginosos del grupo de los protistas, ¿sale? Entonces, estos mos mucilaginosos por lo regular se reproducen por medio de esporas, pero pueden ser esporas sexuales y asexuales, ¿sí? Y se alimentan de materia orgánica en descomposición y absorben nutrientes a través de sus paredes celulares y además van a tener un carbohidrato en su pared celular que es una quitina. En este caso, como les mencionaba yo, la quitina es un carbohidrato complejo que se encuentra en la pared celular de los hongos y en el esqueleto externo de algunos insectos, como ya se los he yo mencionado, ¿sí? La pared celular de los protistas tipo hongo no contiene quitina y la pared celular de estos protistas contiene celulosa o componentes similares a la celulosa. En general, habitan en sitios húmedos y sombreados donde hay materia orgánica en descomposición, como un montón de hojas en descomposición, un tronco podrido, y los mohos mucilaginosos se dividen en dos grupos, los acelulares y los celulares, ¿vale? Entonces, tienen características de presentar quitina, que es un carbohidrato que lo presentan tanto insectos como algunas plantas. Viven en lugares húmedos, se alimentan de materia orgánica en descomposición y se dividen en dos grupos estos protistas tipo hongo o de mohos mucilaginosos, tanto acelulares como celulares. Cuando nos referimos a los hongos o a los mohos mucilaginosos acelulares, son los protistas tipo hongo llamados mohos mucilaginosos acelulares y se clasifican en el filo Myxomicota. Son acelulares porque en su ciclo de vida pasan por una fase que el núcleo se divide sin que se formen paredes celulares internas y resulta una masa de citoplasma con múltiples núcleos. Entonces aquí tenemos ejemplo, ¿sí? Está el plasmodio joven. Sí, cuando ya son grandes estos hongos mucilaginosos van a salir unos esporangios y estos esporangios van a dar lugar a esporas, ¿sí? Que puede ser esporas, digámoslo así, que ya vienen germinadas o pueden ser esporas sexuales que se van a convertir en ameboides o en células flageladas que se pueden juntar por fisión y al final realizar una fecundación, pero sin embargo estas ya pueden venir totalmente fecundadas y llegan a formar otro cigoto. Por eso les decía yo que tienen un tipo de reproducción tanto sexual como asexual, ¿no? Los musgos silaginosos acelulares comienzan la vida como esporas, usualmente cuando las condiciones son severas durante una sequía, por ejemplo, y en presencia de agua la espora produce una pequeña masa de citoplasma o célula ameboidea o de una célula flagelada. Los musgos silaginosos acelulares comienzan la vida como esporas y se pueden ir mejorando de acuerdo a que existan mejores condiciones acuáticas. También la célula se impulsa por un flagelo y esta, al hacer contacto con una superficie favorable, como en este caso sería el agua, el flagelo, después de haber hecho esto, ¿sí? Se retrae permanentemente y la célula produce pseudópodos que le permiten moverse, ¿sí? Como una amiba. Tanto célula flagelada como la célula ameboidea son gametos haploides N, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo. En el caso de los mohos mucilaginosos celulares, tenemos que los mohos mucilaginosos celulares se encuentran en el filo Acraciomycota, ¿no? Ahí parece como si fuera un tipo de, pues como una plasta amarilla medio rara, como si fuera un hot cake mal hecho, pero bueno, estos protistas tipo hongos se arrastran sobre suelos ricos y húmedos y envuelven bacterias. A diferencia de los mohos mucilaginosos acelulares, se pasan la mayor parte de su ciclo de vida como células ameboideas individuales y no tienen flagelos, pero eso sí, abusados, sí se mueven, ¿sale? Entonces es muy importante que recordemos que estos mohos mucilaginosos celulares presentan un movimiento.
Cuando abunda el alimento, las células individuales hemorroideas de estos mohos mucilaginosos se reproducen rápidamente por reproducción sexual. Y cuando esto sucede, existen dos amibas haploides, se unen y forman un cigoto. Y el cigoto se convierte en una célula gigante y experimenta meiosis seguida de varias divisiones por mitosis. Luego la célula gigante se rompe y libera en nuevas amibas haploides. Tenemos a los mohos acuáticos y mildus vellosos. Existen aproximadamente 500 especies de mohos acuáticos y están dentro del filo Omicota. La mayoría de los miembros de este grupo de protistas tipo hongo viven en el agua o en sitios húmedos. Algunos absorben sus nutrientes del agua o del suelo circundante, mientras que otros los obtienen de otros organismos. Al igual que los hongos, los mohos acuáticos envuelven su fuente de alimento con una masa de filamentos. Descomponen su tejido y absorben los nutrientes a través de sus paredes celulares. A pesar de que esta característica de los hongos la presenten, los mohos acuáticos difieren a los hongos en la composición de su pared celular y en que producen células reproductoras flageladas. Recordemos que la pared celular de los protistas tipo hongo se componen de celulosas y compuestos similares a la celulosa. Un miembro del filo o micota ha tenido un gran efecto, por ejemplo, el mildew, ¿sí? Que infecta las plantas de papa y destruye a las papas, ¿no? La especie de este moho acuático es el Phytophthora infestans, ¿sale? Y tenemos una papa que es infectada por este moho, ¿sí? Protista y desecha y acaba con las algas. Y bueno, las características de los hongos. En esta sesión, pues, analizaremos a las características de los hongos. Sin embargo, esto será o estará presente en otro video. Con esta sesión terminamos lo que son los mohos acuáticos y todos los tipos de protistas analizados y posteriormente analizaremos las cuestiones de los hongos, pero ya como tales. Entonces, fue muy importante recalcar en esta presentación, hablando de los protistas, acerca de la gran diversidad que tienen estos organismos y la importancia que tienen estos seres vivos, ¿no? Tenemos que analizamos protistas animales, protistas tipos animales, protistas tipo planta, protistas tipos hongos, tienen reproducción sexual, asexual, son ameboideos, dinoflagelados, se alimentan con una boca, tienen vacuolas, tienen cloroplastos. Es muy importante que ustedes analicen esta sesión para que vayan quedando claros algunas características. Entonces, ahorita sería todo. Muchas gracias por su atención.